Bueno, a mí me corresponde conducir el taller sobre la reducción del daño por el uso de pasta base de cocaína. Mi nombre es Sergio Sánchez Busto, yo represento al Colegio Médico y estamos aquí como Colegio Médico respaldando a la realización de este encuentro mediante la creación esta nueva de la Coalición por una Nueva Política de Drogas, que es una entidad donde está la Red Chilena, Movimental, el Grupo IGIA, la revista Cáñamo y el Colegio Médico. Así que para mí es un honor estar aquí y voy a presentarles a las personas que van a actuar como jueces de práctica, por decirlo así, que son don Juan Daniel Gómez, ¿no?, de la Universidad de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, asesor científico de Acción Técnica y Social, y Camilo Borrero, director de Canamedic, que es la empresa especializada en productos para el uso terapéutico del cannabis. A nosotros se nos había ocurrido, junto con Iván de Rementería, iniciar el taller preguntándoles y solicitándoles a ustedes que nos muestren con más detalle la situación que se vive hoy día en Bogotá, en la ciudad de Bogotá, respecto al uso de cannabis como terapia sustitutiva en los casos de pasta base. Si esto es así, expliquen cuál es el marco legal en el que están operando y cuántos pacientes han podido empezar ya a trabajar con esto. Eso sería, yo creo que interesante para conocer acá. Sí, por supuesto que la idea aquí es que esto sea un diálogo, digamos, el formato no es que ellos solamente expongan, sino que si alguien tiene algo que decir o quiere decir algo, lo puede hacer también, ¿eh? Pero yo partiría pidiéndole a ellos que nos expongan así como más cabalmente qué es lo que está pasando hoy día con los CAMAD en Bogotá, qué es lo que es la situación. Bueno, yo voy a hacer una introducción que hemos pensado con Camilo y con Juan, que es justa y necesaria sobre el contexto institucional y el contexto de ciudad sobre el que esta propuesta y lo que hemos venido conversando se dan, porque puede uno, si alguien no está familiarizado y no tendría en lo más mínimo por qué estarlo con esta circunstancia, posiblemente no se entiendan inclusive algunas siglas que decimos. Entonces, para que la cosa de manera de taller y de conversación pueda tener más doble vía. Les había dicho, yo tengo la responsabilidad de ser el compañero que hace la dirección de un instituto del distrito capital, de una ciudad de 8 millones de habitantes. Y este instituto se llama, y lo pueden buscar, IDIPRON, con N al final, idipron.gov.co, para que ustedes vean un poco más qué es lo que hacemos en la concreta. Tenemos una página que da bastante cuenta y que traduce Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud. Somos de alguna manera la alcaldía de la niñez y la juventud. Esa es la responsabilidad que nosotros tenemos. Y esta es una institución que tiene una experticia que ha construido desde el año 1967, cuando se fundó como un instituto del distrito, sino que tuvo una circunstancia, o al menos dos circunstancias especiales. La primera es que siempre fue manejado el instituto por la comunidad de los salesianos, a pesar de que era una institución laica. Pero bueno, en Colombia de manera centenaria siempre ha habido un encuentro, comillas, muy natural entre el Estado y la Iglesia. Nosotros tenemos muy poco de laicos, muy poco de laicos, de tal forma que muchos somos ateos, gracias a Dios. Entonces es un poco la circunstancia que hay allí. Y hasta que nosotros ingresamos a la alcaldía de Bogotá hace 1 año y medio, que digamos volvimos laico
o al menos tenemos la intención de que sea una institución laica como cualquier institución estatal. Y una segunda característica que hay es que Bogotá durante los años 60 y el país, las ciudades en general, fruto de lo que nosotros llamamos la violencia de los años 50, en el que en 3 años, entre 1948 a partir del asesinato de un líder popular, Arias Gaitán, se produce todo este proceso de guerra en el que nosotros estamos. Y en 2 años hubo 300.000 muertos en esa época. Por lo tanto, hubo una migración muy fuerte a la ciudad y muchísimos niños, son decenas de miles de niños y de jóvenes quedaron viviendo en la calle. Y se produce el fenómeno que se llama el gaminismo, los gamines en Colombia. Y entonces esta institución estaba destinada al trabajo con los gamines. Aún hoy nosotros seguimos haciendo un trabajo con habitantes de calle, pero es justo reconocer que ya en la ciudad no hay niños de calle, no hay menores de calle. El nuevo fenómeno que se presenta, Remo, es que, y yo no sé si se da en el conjunto de América Latina, más les vamos a preguntar, es que cada vez es más alto el rango de edad de la gente que va a la calle, lo cual podría, o inferimos nosotros, es que lo que está fracasando es el proyecto de vida, sobre todo el proyecto de vida económico, y entonces la gente va a la calle. Y en la calle, cuando llega a la calle, más, lo sabemos nosotros bastante bien, ¿no? Más del 90% de la gente que va a la calle no llega con consumo, ni llega con drogadicción, sino que en la calle se vuelve drogadicta o se vuelve alcohólica, etcétera. ¿Cierto? Esa es otra circunstancia que hay. Pero bueno, nosotros, además de que atendemos eso, nosotros atendemos todo el tema de juventud. Entonces esa es una estrategia también. Digamos, la primera decisión que se tomó en la alcaldía es que el instituto IDIPRON deja de ser una cosa que tiene una marca y es habitantes de la calle, marihuaneros, bazuqueros, periqueros, bicheros, sino que es en el marco de un trabajo con toda la juventud, donde hay un sector de la juventud y de la niñez que tiene una especificidad como población y es que tiene algún nivel de policonsumo. Esa es como la característica que tenemos. En este marco nosotros somos los responsables del trabajo con habitantes de calle, el instituto. Nosotros al año, el último censo es de 2011 y en la ciudad de Bogotá se cuentan los que se pudieron censar, en ese momento eran 12.000 personas que vivían en la calle. Ahora, ¿cómo se vive en la calle en Bogotá? Se vive porque la gente tiene un alto respeto por las instituciones, entonces viven alrededor del Congreso y de la Casa Presidencial. No van a tener la indecencia de irse lejos, sino que están en el centro y exactamente detrás de la Casa Presidencial, exactamente detrás, hubo un sitio emblemático durante muchos años que se llamó El Cartucho. Se llamaba El Cartucho, en el que ¿cuántos vivían ahí? 5.000 personas más o menos, ¿sí? Que vivían ahí juntas en la calle, a 2.660 metros sobre el nivel del mar, lo que eso puede implicar, niños, niñas, etcétera, con todos los fenómenos de prostitución, con todos los fenómenos de tráfico de niños, tráfico de órganos, tráfico de niñas, armas. En Colombia a veces se trafica con armas. Eran 10 manzanas. Entonces, hace 8 años la estrategia del gobierno descentralizado del gobierno de Bogotá fue el desalojo de las familias, un desalojo violentísimo, ¿sí? Un desalojo violentísimo, y produjo la mejor experiencia de descentralización que se ha hecho en la ciudad, porque había uno, pero luego resultaron 15 cartuchitos por toda la ciudad, porque en algún lado se tienen que hacer. Y esos cartuchitos volvieron a crecer, ¿ya? Y se volvieron a convertir en estos centros. Cierro con lo siguiente.
cualquiera pudiese decir, o alguno que no conozca, o ellos mismos decían quien hicieron esto, que esto era una acción de seguridad para la ciudad. Pero terminó siendo, Remo lo conoce bastante bien, quienes conocen Colombia, realmente era una acción para generar un proceso de especulación inmobiliaria, para generar un nuevo proceso de poblamiento, de sistema financiero o de vivienda para los más ricos en el centro de la ciudad. O sea, detrás de un acto humanitario, detrás de un acto de seguridad, detrás de un acto de convivencia, lo que hay un acto de despojo, ¿sí?, para volver al centro de la ciudad y montar un proyecto de orden inmobiliario y de especulación financiera. Eso es realmente lo que pasó. Cuando nosotros ingresamos a la ciudad, cuando entramos a la administración de la ciudad, entonces lo que propusimos, lo conoce también bastante bien Iván, es una cosa que yo llamo de la siguiente manera: nos han propuesto que nosotros hagamos la segunda fase del desalojo de las familias que viven en la calle. Creo que los que están aquí, al menos que conocen, no me desmentirán en el sentido de que las familias que viven allí o las personas que viven allí expresan a la gente más pobre que pueda existir en el mundo. Son los más pobres de los pobres, en las peores condiciones. Y algunos dicen que debíamos incluir dos cosas: uno, desalojarlos, y dos, generar un proceso de inclusión. Empiezo por la segunda parte, y esto hace parte de nuestro proyecto, perdón por la redundancia, y es que nosotros ponemos en duda no solamente el término, sino las políticas de inclusión, porque esta población no está fuera de la sociedad. Quizás es la población que mejor expresa el tipo de sociedad y el tipo de sistema que nosotros tenemos. Y esto puede sonar a dinosaurio, pero las comunidades que viven allí son las que mejor expresan qué es lo que produce el sistema capitalista. Por lo tanto, no es un proceso de inclusión, ahí están. Ellos denuncian de manera profética. Otra vez se me salió el teólogo, es que acabo de conocer un amigo teólogo que me dio ayer un par de copas de vino. Entonces, de manera profética denuncian qué es lo que pasa con ese sistema. Nosotros decidimos dos cosas: uno, no expulsarlos, lo cual nos genera un problema político inmenso en la ciudad, y dos, no incluirlos, sino que lo que proponemos son dos cosas. Uno, no hacemos propuestas de orden remedial, sino que lo que trabajamos es en función de garantizar el goce efectivo de los derechos de la población más vulnerada, que es distinto, no es solo retórico, es distinto. Porque lo que la sociedad que los pretende incluir lo que hace es negar los derechos y pensar que alguien que tiene condiciones de extrema pobreza, dentro de las cuales una de esas manifestaciones es el consumo del bazuco, ¿cómo es que le dicen aquí? Yo no he podido, el PVC, la base, ¿sí? Es simplemente una manifestación más. No pueden consumir otra cosa porque la cocaína no tiene los precios para poderla asumir, sino ellos consumirían cocaína. Entonces, ese es uno. Y lo segundo, reconocer, esto es también de mi cosecha, no monto al alcalde en esa, pero creo que está totalmente de acuerdo, es que cuando un Estado no garantiza el goce efectivo de los derechos a algunos de sus ciudadanos, esos ciudadanos tienen derecho a la ilegalidad. Digamos que es una propuesta de discurso político contemporáneo, pero que nosotros la hacemos. Tienen derecho a la ilegalidad. Es el reconocimiento de que es un Estado fallido, de un Estado que no cumple con sus responsabilidades. Y entonces hemos determinado desde la alcaldía que esas 10 cuadras en las que ellos vivan ahora, ¿sí?, se queden viviendo ahí con autorización del Estado local, del Estado regional. Se queden viviendo ahí. Para lo cual hemos hecho dos cosas en términos inmobiliarios. Uno, solicitar a un departamento que expropia los bienes de los narcotraficantes
que de manera extraña están en el mismo sitio donde están viviendo las comunidades que no tienen dónde vivir. Entonces, esos edificios más un proceso de expropiación administrativa que estamos haciendo de otros edificios la estamos convirtiendo en la ciudadela del cuidado, en una ciudadela del cuidado. Es reconocer que ellos y ellas, cualquiera sean las condiciones en las que esté, tienen derecho a la ciudad. Tienen derecho a la ciudad. Eso es simplemente lo que hemos hecho. Y aunado a eso, lo que trabajamos son proyectos pedagógicos, proyectos de garantía efectiva de los derechos de esos ciudadanos, ¿sí? Lo cual nos ha generado que perdamos muchos votos, pero que nos podamos cepillar los dientes tranquilos mirando al espejo. A veces es preferible perder votos y poderse mirar al espejo y cepillarse los dientes tranquilamente. Dormimos con mucha tranquilidad. Dormimos con mucha tranquilidad frente a eso. ¿Y cómo lo hacemos? Esta sí cierro. Entonces, en ese marco es que entran al menos estas dos iniciativas, estas dos formas de entender el mundo, estas dos formas de comunicarse, de relacionarse con eso que algunos llaman un problema, y que nosotros tenemos en el IDIPRON 4 estrategias que transversalizan el trabajo con estas comunidades y fundamentalmente con los niños, con las niñas, con los jóvenes y con las jóvenes, con sus familias. Primero, una transversalidad en una opción preferencial por las estéticas y las artes. Nosotros hemos comprendido en nuestra experiencia de 40 años, Camilo estuvo por allí, yo estuve por allá, yo en los años 80, su merced mucho más como en el 2000, luego Camilo fue educador ahí, yo también educador, etcétera, y ahora soy el director, para que vean que consumir tiene también sus ventajas. Puede ser uno director de un instituto, eso queda muy bien en un currículum vitae, consumidor, eso da para poder ser director. Por ejemplo, Doc, nosotros tenemos 2 bandas sinfónicas de 57 chicos y chicas cada uno, que todos eran chicos de la calle, ¿sí? Y muchos de nuestros chicos hoy, o que fueron chicos que estudiaron con él o estudiaron conmigo, son grandes maestros de dirección de música sinfónica, que ustedes los conocen. Pero ¿qué es la música en este caso? Es un vehículo para comunicar, porque entre otras cosas hemos descubierto que los altos niveles de consumo expresan problemas de comunicación. Y entonces la gente, los chicos se comunican desde ahí. Y tenemos coros sinfónicos, etcétera, etcétera, etcétera. Segundo tema, y estamos construyendo en esa olla, nosotros llamamos ollas donde viven los consumidores, así se llama una olla. Estamos en este momento terminando la construcción de un conservatorio de música. Oye, José Miguel, es que nos queda poco tiempo, nos queda como 1 hora. Ya. Entonces, ¿tú podrías explicarle a la gente qué es lo que es un CAMAD, como para Sí. tratar de, porque ya yo creo que nos Vale. contextualizamos, ya situamos el problema? Entonces, Voy a poner el tema del CAMAD en esas 4 transversalidades, porque es que eso es un CAMAD. O sea, un CAMAD es una intervención transversal. En el caso nuestro con los jóvenes, desde las artes y la música, un CAMAD tiene que ver con el tema de la transversalidad de las tecnologías de información y la comunicación para cortar la distancia. Entre más larga sea la distancia tecnológica, peor va a ser el tema. El tercer elemento de este CAMAD sobre un territorio es la adaptabilidad del cambio climático y la decisión de la alcaldía que opta que el agua es el ordenador político natural de la ciudad. Y el cuarto, el tema de recreación, deporte, salud y sexualidad. ¿Cómo se acompaña este CAMAD territorial, de esta intervención? De 4 CAMAD que traducen Centro de Atención Médica a drogodependientes, con alta excitabilidad por policonsumo. Ellos lo van a explicar un poco más, pero ¿qué es el CAMAD? Además de toda esta estrategia, lo que pasa es que tenía que poner así, porque si no caemos en el reduccionismo que nos plantea la prensa
de lo que ellos identifican como un CAMAT. Ellos le toman la foto a una ambulancia y dice, este es el CAMAT del distrito. No, ese no es el CAMAT del distrito. Claro, pero en el contexto en que estamos ahora, igual sería interesante profundizar en cuál es la terapia de sustitución que están haciendo. Porque dentro del lo otro es CAMAT, como... dentro del CAMAT, que es un carro, el carro tiene un servicio odontológico, un servicio médico, un servicio de terapia ocupacional, un servicio de comida, ¿sí? Un servicio de acogida y un servicio de un sociólogo o un terapeuta social que atienden los chicos y las chicas y la gente que está yendo allí. Ya, ese es el sentido básico del CAMAT. Y tenemos un CAMAT especializado, uno de ellos especializado en el tema de manejo con heroinómanos, ¿sí? En el cual ellos lo van a explicar, se trabaja metadona, otras sustancias y tal, y estamos empezando todo un proceso en el que tiene que ver con la sustitución o el manejo de drogas duras o alta excitabilidad, que es lo que van a explicar ellos. Y la gente que llega con problemas de bazuco, ¿qué es lo que le están ofreciendo a ustedes? Como... Bueno, algo importante que vale la pena entender antes de darle una respuesta concreta es que tanto Bogotá como ustedes estamos aprendiendo este modelo. De manera que la primera idea que hubo en Bogotá consistió probablemente en lo que en lo que significa el acrónimo CAMAD. Eso ha variado. Es decir, la idea no es entregarle a ustedes, los médicos, el tema, precisamente por algo que explicamos esta mañana. Gracias. Ciertamente los problemas médicos relacionados con las adicciones existen, pero el tema está mucho más relacionado con condiciones macroestructurales y macroeconómicas y socioeconómicas muy particulares. Entonces, si bien es cierto que hay un manejo médico de ciertas condiciones, etcétera, etcétera, el tema de los CAMAD no es entregarle a los médicos la administración del problema de drogas. Y ciertamente los médicos colombianos, mucho menos los psiquiatras o los toxicólogos clínicos, no tienen la menor idea de qué es hacer terapia sustitutiva ni con qué se hace terapia sustitutiva, al punto que la propuesta en este momento de los médicos que asesoran a la alcaldía, lo digo con mucho respeto de ustedes, los del gobierno distrital, pues es gente que sugiere que usen metadona, ¿no? La metadona ciertamente ya no se usa, es una molécula que no es muy útil como terapia sustitutiva, se usa principalmente el Subutex o el clorhidrato buprenorfina, que es un atenuador de síntomas de abstinencia maravilloso, una terapia sustitutiva maravillosa. Se utilizan otros modelos. Quiero hacer un poco de historia. Desde los años 80, algunas personas que hablamos de reducción de daño nos asociamos en el ámbito privado con una serie de médicos, particularmente de toxicólogos clínicos, con quienes hicimos algún tipo de terapia sustitutiva. Colombia es un país que desde siempre se ha alineado con el modelo ideológico, político, americano libre de drogas. Entonces, la perspectiva en el país siempre fue una perspectiva drug free, no había ninguna aproximación de harm reduction, ni la hay hasta el momento, solamente la alcaldía de Gustavo Petro y sus secuaces han propuesto el tema de reducción de daño. En el ámbito privado, todos los médicos y todos los toxicólogos han tratado de darle un manejo que es básicamente remitírselo al psiquiatra, quien evidentemente no tiene, usted en 3 años no aprende absolutamente nada, si a duras penas tiene tiempo de hacer una rotación por todos los servicios, hacer psiquiatría de enlace, aprender a manejar a los locos y finalmente en el último año, qué sé yo, ¿no? Pero eso requiere una especialización, es decir, qué sé yo, una persona en cualquier lugar del mundo especializada en manejo de adicciones, pues mínimo tiene que hacer un doctorado para comprender eso, y después de hacer un doctorado tiene que hacer un postdoctorado con 1 año de internado y 2 de residencia supervisados para poder manejar un adicto. ¿Sí? Es decir, no es cualquier médico el que puede manejar ciertamente esto y no están formados en el campo. Sin embargo, se utilizaron
una buena cantidad de sustancias, básicamente se utilizan antidepresivos, que se yo, el bupropión, con el que usan cigarrillos, bueno, otro tipo de antifluoxetina y todas estas cosas, que es como lo que generalmente usan, ¿no? Y hacen un manejo muy similar al manejo que haría cualquier psiquiatra que se le ocurre que esta gente tiene una serie de… Bueno, lo otro es el tema de las patologías duales, entonces Pero, siempre… perdona, ¿eso que estás hablando tú es el CAMAD o en la práctica privada? La práctica privada y algunos de los médicos con los que se inició el CAMAD. Es decir, el CAMAD al alcalde y a sus asesores dijeron desde el comienzo, esto tiene que funcionar como lo acaba de exponer José Miguel. Obviamente llamaron a sus médicos. Pero no me queda claro, perdona, no sé, quiero preguntar solo así derechamente, cuando llega un paciente con problemas de consumo de bazuco o pasta base, ¿en los CAMAD están haciendo algo alternativo? No, ¿Están haciendo reducción de en daño? este momento terapia sustitutiva no se está haciendo. No están ya. Estamos formulando una serie de proyectos, estamos asesorando a la alcaldía, a una serie de personas que tenemos una experiencia. Yo tengo 36 años de experiencia en el trabajo, he trabajado en la India, en Europa, en Estados Unidos, en temas de reducción de daño desde siempre, ¿sí? Ellos se han asesorado no solamente de personas como yo, sino de personas como Camilo, que han tenido una experiencia personal desde todo punto de vista, tanto desde el punto de vista del consumidor, del usuario, pero en este momento lo que se está constituyendo es un modelo sumamente interesante. El modelo básicamente tiende a utilizar, vamos a plantearlo, el tema del cannabis o el cannabis medicinal para trabajar o para, en realidad no es una terapia sustitutiva, porque lo planteé yo esta mañana, no es una molécula que atenúe síntomas de abstinencia, etcétera, etcétera, pero es excelente para manejar la disforia cocaínica. Cuando una persona consume paco o bazuco o cocaína inclusive, tiene un primer momento que es la euforia cocaínica, que es muy breve, luego viene la disforia cocaínica. Muy probablemente el 100% de quienes consumen pasan por esos dos momentos. Luego viene una posible alucinosis cocaínica y luego viene una posible psicosis cocaínica. No hablemos de esos dos, pero en la disforia cocaínica, por las propiedades farmacológicas conocidísimas y demostradas por mi colega, el doctor Meshulam, en Israel, que fue quien aisló estas moléculas por primera vez en el año 64, un excelente amigo mío. Sabemos que es un maravilloso ansiolítico, ¿sí? Y esas proporciones las han encontrado los cultivadores, granjeros como Camilo, que conocen genéticas de cepas que tienen una utilidad maravillosa para usarlo como ansiolítico. Yo le propongo a la alcaldía reducir en proporciones discretas pero seguras los indicadores de alto impacto, homicidios, etcétera, 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 a través de eso. Yo no estoy diciendo que estoy haciendo una terapia sustitutiva. Yo propondría una terapia sustitutiva con hojas de coca, que me parece odioso el tema porque yo prefiero que eso se use en un contexto ritual. No me gustaría que vendieran en el naturista de la esquina o que un médico formulara hojas de coca o algo así por el estilo en un chancado de coca estándar que yo describí, ¿no? Yo te propongo que hagamos una pausa para ver Bien. si hay alguien que quiere… Dos personas. Bueno, yo, como una pregunta, a ver qué opinan los expositores. Yo me imagino que también en este reemplazo, ¿no?, de cannabis por pasta base, me imagino que debe haber también una sustitución entre comillas, ¿no?, porque no es a nivel de neurotransmisor, pero me imagino que debe haber también ahí algo con los efectos subjetivos, o sea, con la volada. Me imagino que también para alguien que viene consumiendo pasta base harto tiempo y viene viviendo cotidianamente, ¿no es cierto?, desde un estado subjetivo particular, que ya es un nivel de angustia alto, ¿no? O sea, consumo de pasta base en el tiempo te implica una subjetividad así, digamos, ¿no? Como de vivir con mucha angustia, mucha paranoia, mucha ansiedad también. Entonces vive subjetivamente, ¿no?, en un estado distinto al que es dejar de consumir eso u otra cosa. O sea, me imagino que con la cannabis, que te permite también estar volado, no necesariamente con angustia, ¿no?, pero es un estado de conciencia distinto al estar sin nada, digamos. Me imagino que también eso permite que
que algunos usuarios de pasta base puedan sostener el consumo de cannabis, porque hay como un reemplazo de una bola por otra, ¿no? No sé si pueden comentar algo de eso. Yo les voy a contar de pronto algo acerca de mi experiencia que creo que les puede resolver muchas incógnitas. Yo fui inducido al consumo de alcohol desde los 5 años. Nací en un lugar de consumo de estratos altos en Bogotá. A los 5 años ya empecé a tener conciencia de las cosas, entonces obviamente me daban alcohol para que no me diera cuenta, me dormían con alcohol. A los 9 años comencé con el consumo de cannabis, pues lo encontré en la casa también, lo empecé a consumir con algunos jóvenes, niños también de mi misma edad. A los 12 años ya empecé a consumir cocaína y otro tipo de sustancias, y con la cocaína empecé a tener graves problemas. Incluso creo que alcancé a pasar de usuario a abusador. Hay un abismo gigante entre usuario, abusador y adicto. El adicto es cuando ya se ha desarrollado la enfermedad, pero hay un abismo gigantesco. Me convertí en abusador a los 12 años. A los 14 años ya estaba muy mal, y alguien me dijo alguna vez, viéndome consumir, que esa droga era re mala. Me dijo algo así como: hey, no consumas eso, esa droga es re mala, yo solo consumo hierba, solo naturaleza. Entonces pues yo, al escuchar esta franca reflexión de un amigo, entonces empecé a mirar de verdad las sustancias de esa forma, y claro, al comparar el cannabis de la cocaína, pues se nota a leguas que son completamente diferentes. Uno es químico y la otra es una planta. Entonces eso me hizo cambiar mi forma de pensar acerca de las sustancias, y empecé a optar por todas las formas de solo consumir cannabis. Además, pues el consumo de la cocaína genera ciertos efectos secundarios desagradables. Entonces, pues al principio, cuando quería dejar de consumir cocaína, lo que hacía era pensar en esos efectos desagradables. Ya después, pues la dependencia, pues los ignora completamente, ¿no? El cannabis no crea este tipo de efectos secundarios desagradables, entonces eso también ayuda bastante. Empecé a consumir cannabis durante muchos años y dejé atrás el cigarrillo, el alcohol, la cocaína y las demás sustancias. En algún momento ya de mi adultez, cerca de los 23 años, tuve problemas emocionales bastante serios y tomé el alcohol como ruta de salida. Y en medio de este alcoholismo alguien me ofreció bazuco. Yo creí que era cannabis, por la mala información que existe, además de la diferenciación de las sustancias. Yo creo que debería haber una diferenciación muy clara de las sustancias y una red de alerta temprana que detectara sustancias que pueden llegar a ser nocivas para la salud de los demás y cuáles pueden llegar a ser sustancias blandas. Por esta falta de información terminé consumiendo bazuco, y esto sí es una sustancia bastante adictiva que implica cambios en la voluntad completamente por la dependencia física que crea, y no sé, crea una cantidad de neurotransmisores en el cerebro pues, que son difícilmente obtenidas de otra forma en estado natural, y eso crea una dependencia física bastante alta, un exceso de serotonina, por ejemplo, una bastante dosis de serotonina. Entonces me acordé, bueno, esto duró muchísimos años. A los 4 o 5 años estaba en estado de calle, habitante de calle. Cuando empecé con el bazuco era estudiante de ingeniería electrónica, iba en 6º semestre, trabajaba para una multinacional como jefe del departamento de sistemas. Estaba empezando mi negocio propio de computadoras, y pues todo esto se me fue al suelo con el bazuco. Me acordé, traté de salir de todos los medios, hice 20 internados, centros psiquiátricos, comunidades terapéuticas, granjas, fuga geográfica, chamanismo, acupuntura, brujería, absolutamente todo. Y pues nada funcionaba más de 3 meses.
Nada funcionaba más de 3 meses. Me acordé de que el cannabis me había funcionado, pero resultaba que el cannabis después de tanto tiempo había desmejorado mucho la calidad. Resulta que la guerra contra las drogas lo que hizo fue expandir el mercado y crear un mercado ilegal bastante productivo, lo cual hizo que la gente cultivara cantidades inimaginables de mala calidad. Y esa mala calidad hizo que pues no me funcionara de nuevo el mecanismo de cannabis. Entonces me tocó retirarme a una montaña lejana y empezar a cultivar cannabis de forma medicinal. Estudié muchísimo por internet, empecé a hablarme con gente de España, de Canadá, de Estados Unidos, me empezaron a ayudar de una forma, desde la montaña, por internet, lo hice todo. Empecé a consumir estas cepas y el cannabis de forma medicinal, cultivado orgánico bajo ciertas técnicas, y la obsesión, la compulsión y los síntomas del síndrome de abstención desaparecieron completamente con el uso de este cannabis. O sea que no solo sirve para la ansiedad, sino crea un cambio bioquímico a nivel receptores y cerebral que devuelve el estado anterior natural del cerebro. Hace una reversa y los cannabinoides, pues los científicos alrededor del mundo, como Manuel Guzmán, que tiene 14 patentes de cannabinoides aislados por él mismo, que los utilizan para afecciones médicas y de terapias. Y él mismo ha ofrecido sus cepas para este tipo de tratamientos. Entonces él asegura que los cannabinoides son neuroregeneradores y neuroprotectores. Entonces está más que demostrado que el cannabis puede retroceder el daño cerebral. Después de estar así, haber descubierto esto alguna vez viendo televisión, vi que el alcalde decía que iba a implementar en sus CAMAT, muy posiblemente quería administrarles cannabis a los habitantes de calle para salir del problema del bazuco, porque realmente no existe nada en el mundo para el problema del bazuco, no existe una terapia y pues las instituciones no sirven. Y pues si definimos la palabra locura, encontramos y buscamos en el diccionario la palabra locura significa repetir las mismas acciones esperando resultados diferentes. Entonces, aquí hay alternativas, hay opciones. Sí, después te quería preguntar yo también qué tipo de estudio hacías tú ahí en la montaña, porque tú mostraste ahí que se hacía estudio clínico, pero antes había una señora que quería preguntar y aquí el joven también, así que les propongo que pregunten los que deseen y después les damos la palabra de nuevo a los expositores. No, sí, es bien fácil la pregunta. Yo no sé si yo no entendí o yo no escuché, pero me gustaría concretamente que dijeran cuál es la reducción de daño que ustedes hacen. Es que no escuchamos. ¿Cuál es la reducción de daño que ustedes hacen? ¿Usted quiere una respuesta académica? ¿Usted quiere...? Pues es muy sencillo, te voy a contestar desde mi punto de vista. El bazuco es una droga, no es el residuo de la cocaína como nos han vendido a todos. El bazuco es una droga fabricada con queroseno y con ácido sulfúrico y con precursores químicos muy fuertes. El bazuco es una sustancia que destruye neuronas, destruye familias, destruye países, destruye a la sociedad completamente, a la persona, a la salud, hablando de la salud mejor. El cannabis es una planta. Cuando tú le quitas una sustancia a una persona como el bazuco y se la cambias por el cannabis, le estás disminuyendo los daños en un 95%. Sí, digamos que desde el punto de reducción de daños, es así nosotros, por medio de esas transversalidades, hemos reducido el daño de la totalidad de los niños que vivían en condición de calle y que ahora no lo están. Eso es reducción del daño. Significan menos violaciones, significa menos prostitución, significa menos venta de órganos,
significa menos tráfico de armas, significa menos utilización de niños y niñas en la guerra. Eso es reducción del daño. Y la posibilidad de que estos niños y estas niñas que estaban en condición de calle, todos hayan terminado su bachillerato, un 30% estén en la universidad y un 50% estén vinculados al mercado laboral. O sea, que tenemos que entender que en el fondo están dándole cannabis a las personas, a aquellas personas que puedan, digamos, ser beneficiadas de cannabis en vez de bazuco en algunos camas. No, a ver, en los CAMAT, yo quiero ser enfático, ¿sí? A la pregunta tuya, que sé que es absolutamente médica, pero es la misma pregunta que nos hacen todos los periodistas, de manera pornográfica. ¿Qué les dan de consumir en el CAMAT? No, en los CAMAT no hay ningún ejercicio de sustitución de una droga por otro producto. Eso no lo hay, y menos nosotros en el IDIPRON, en el Instituto Distrital, porque nosotros trabajamos con menores de edad. Además, porque no creemos en ningún tipo de medicación, en ninguna. Lo que nosotros podemos constatar, podemos dar fe, y sobre todo lo pueden dar fe los chicos que han estado, simplemente que con una acción, simplemente, no lo proponemos para todo el mundo, que acciones de orden pedagógico, puestos por esas 4 transversalidades, totalidad de niños. Nosotros tenemos hoy 1.100 internos que estaban vinculados al policonsumo de drogas. Hoy ellos voluntariamente no lo hacen. Pero esa es una cosa que tiene que quedar tajante. Desde nuestra experiencia, los CAMAT no son proveedores de drogas. No prescribimos drogas. Ese no es un concepto mucho más amplio que puede que moleste mucho más en lo explicativo a quien está en las ciencias duras, pero esa es la realidad. Yo quería hacer más que una pregunta, una reflexión. El profesor había planteado que para las terapias sustitutivas requerían profesionales que incluso tendrían que tener capacitación a nivel de doctorado, ¿ya? No sé cuál es la realidad en Colombia, pero en Chile no sé la proporción de los médicos de medicina general a que tengan un doctorado, entendiendo que nuestro país es muy largo y muy espacioso. Por lo tanto, más que pensar en tener personas capacitadas a nivel intelectual desde la teoría, mi reflexión es mayoritariamente que pudiesen haber profesionales del área, obviamente de la medicina, pero que estén altamente capacitados, quizás no a nivel de doctorado, porque sería poco real pensar en la implementación directa en terreno, con la atención directa con los usuarios, entendiendo que puede ser estamos hablando de sectores altamente vulnerables, en donde los sueldos literalmente no dan para las personas que tienen doctorado. Entonces, más bien postulo a que hayan médicos capacitados, altamente capacitados en terapia sustitutiva, para que sea una política realmente realista en la implementación. Eso quería plantear. El tema es sumamente sencillo. La idea no es… ¿Puedo hablar? No. El tema no consiste en que… Primero, Chile tiene muchos más doctorados que Colombia, ¿no? El nivel de formación académica de ustedes es muchísimo mayor, y el nivel de… tal vez en el tema médico no tanto, pero en el tema de doctorado sí es mucho más… más potencia académica Chile que Colombia, definitivamente. Es muy fácil hacer una capacitación de médicos generales, incluso en atención primaria, para que hagan manejo en terapia sustitutiva. Las moléculas están a la disposición. En Colombia se hace desde hace ya 20 y tantos años, y no con una franja de población pequeña. Lo he dicho, desafortunadamente lo hace solamente la práctica privada, porque el modelo político, ideológico, dominante del Estado, el Estado siempre se rehusó y se sigue rehusando. La resistencia que tiene la propuesta que estamos haciendo nosotros es grandísima, pero es grande a nivel de persecución política con riesgo para la vida, ¿sí? Entonces, el tema es muy sencillo: formar a una persona, a un médico general, para que formule los antiepilépticos que se usan, las vacunas que se usan, clonidina, antidepresivos, la gran cantidad de moléculas que se han usado en el mundo. Consiste simplemente en aprender las lecciones, o no aprender, aprender las lecciones ya aprendidas
en otros países para hacer terapia sustitutiva. Hacer terapia sustitutiva es muy fácil, las moléculas existen. Lo que pasa es que nosotros estamos planteando una propuesta un poco diferente por todas las contingencias que planteamos esta mañana en temas económicos, en temas sí, el tema de los saberes expertos. Creemos en algo más integral, sí, el tema, qué sé yo, de calzar una muela, ese probablemente tiene mejor efecto que hacer una terapia sustitutiva. El modelo efectivista de la acción farmacológica, de la curva dosis-respuesta biológica comportamental, es absolutamente reduccionista, y el tratamiento que se le da a una persona que tiene problemas de drogas tiene que ser un tratamiento integral. Incluso yo sugiero que sea, qué sé yo, un internista. Hoy me planteaba la chica que habló ahorita, Ingrid, me decía, bueno, la diferencia de una persona que lleva 20 años de consumo crónico de cocaína y 20 años de consumo crónico de bazuco es muy grande en el síndrome de abstinencia que usted planteó ahí. Y le dije, sí, pero lo que pasa es que el daño hepático, el daño renal, el daño pulmonar, el daño en todos los sistemas es tan grande que el síndrome de abstinencia después de 20 años no tiene nada de parecido a lo que planteamos allá, que son estudios animales concretos, bueno, en tejidos, en animales, en primates y en humanos también. Pero el tema es un tema muy integral, y además de tener al internista, al toxicólogo, necesitamos un psicólogo, una persona que trabaje un modelo más sistémico, que le calce la muela, que le dé afecto, que le hable desde el corazón, y en eso los mapuches, los huitotos, los muinanes, los wiwa, los aruacos son expertos. El tema del buen vivir, el tema de una actitud más amorosa, una actitud menos nihilista que la que propone el modelo de reducción de daño, que es acción farmacológica, el target. Resulta que eso no funciona así y no ha funcionado nunca así. Usted podrá tener, lo que ocurre cuando usted se toma un antidepresivo, ¿no? Atenúa los síntomas, usted queda así, pero el fondo siempre es un problema muy grave. Es decir, la base estructural de los trastornos tiene mucho que ver con el modelo económico, con la descomposición social, con el estado de ánimo posmoderno que nos atraviesa, que nos hace sentir que la vida no tiene sentido. Y por eso es tan importante plantear un modelo de desarrollo diferente, un modelo económico diferente, unas formas de convivencia arcoíris, como la bandera de los bolivianos, en donde todos cabemos, incluso los saberes expertos y los saberes subalternos. Me preguntaba un médico recientemente que trabaja con células madre, ¿usted cómo trabaja con los sobanderos? Los sobanderos son los que mejoran luxaciones y ese tipo de cosas. Yo le decía, mire, ellos estaban antes en la 26, donde está el cementerio central de Bogotá, y ahora trabajan al pie de medicina legal. Después de que asesinaron al líder del que habló José Miguel, se pasaron al pie de medicina legal, y yo le decía, ¿sabe por qué? Porque ellos soban con manteca de muerto, ¿sí? Y es cierto, soban con manteca de muerto. El tema es igual, las células madres son manteca, ¿sí? Y lo que pasa es que el uno es un saber de un patisucio y el otro es un saber experto hecho en el laboratorio, etcétera, etcétera. Es una caricatura de alguna manera, pero la idea es que la sabiduría de los abuelos, la sabiduría ancestral, el cuidado, los cuidados paliativos, por ejemplo, son fundamentales acá. Entonces, formar a un médico para que haga terapia sustitutiva es facilísimo, y eso lo han hecho allá. Pero lo que hace es perpetuar, es pasar el negocio del magnate del tráfico internacional de drogas ilegales al magnate del tráfico internacional de drogas legales y convertirlo en benzodiazepinas, en barbitúricos, en anfetaminas, ¿no? Y esa probablemente no es la solución. Obviamente, desde el punto de vista pragmático, sí. De manera que yo sugiero que ustedes en Chile convoquen, hay cantidades de personas, qué sé yo, Canadá, por ejemplo, de una experiencia maravillosa, Alemania, yo conozco la experiencia, es maravillosa también, en donde ustedes pueden hacer una formación, un diplomado de 3 meses, ustedes forman 200 médicos acá para que hagan terapia sustitutiva y como medida pragmática funciona, pero eso no es una solución. Juan Daniel, o sea, yo creo que tenemos que dejar un poco Entonces yo quería como tratar de construir unas preguntas que nos pudieran ayudar. Lo primero, o sea, vivimos una sociedad simbólica, ¿no? Entonces, cuando los CAMAD se llaman CAMAD, nos convocan ciertos símbolos, ¿sí? O sea, se supone que se hacen prestaciones médicas en ese lugar a personas, ¿no es cierto?, que no tendrían prestaciones médicas de otra manera. Entonces, eso es algo que para nosotros tiene un significado, ¿no? O sea, para nosotros en general los que nos ocupamos del tema y para los actuales
personas que pueden ser tratadas ahí, ¿no? O sea, aquí nosotros, creo que ya les conté, hablamos del tratamiento, ¿no? Donde el tratante trata y el paciente miente, ¿sí? O sea, es una forma de... ¿no? Entonces, esa es una primera cuestión que a nosotros nos parece importante, o sea, por eso los convocamos, ¿no? El segundo elemento, ¿no es cierto?, es, estoy totalmente de acuerdo que la terapia de sustitución, ¿no es cierto?, es un componente solamente y un componente eventual, ¿no es cierto?, en una estrategia de reducción de daños, ¿sí? ¿Sí? La estrategia de reducción de daños, o sea, la que tú me propones y la que yo comparto, se llama la revolución, pero sabemos que eso no está al alcance. O sea, cuando tú lo vayas a hacer, tú me avisas y yo voy, ¿sí? Pero en este momento estamos en otro plano, ¿sí? Entonces, yo sé que tenemos que hacer grandes transformaciones sociales y no es el hecho de discutir. Para mí, para nosotros, para los que estamos aquí, es cómo yo le resuelvo el problema a esas personas que son privadas de una manera absoluta de sus derechos, ¿sí? De los derechos más elementales. Es más, son asesinadas, ¿sí? O sea, hay gente que se dedica a asesinar a esa gente porque molesta mucho. Yo viví en la selva del Perú, el método de implantación, no de Sendero Luminoso, de los Tupac Amaru, era matar a los fumones, porque a la gente eso le hacía gracia, porque nadie se hacía cargo de los fumones, ¿no? Y los fumones son unos tipos hartos que molestan, ¿no? Que cuando tú sales del cine te piden plata, ¿sí? ¿No? Y te hacen bromas de mal gusto. Entonces, si alguien se hace cargo de eso, entonces a nosotros que nos preocupa es cómo yo puedo intervenir y cómo yo puedo convencer al Estado que hay posibilidades de intervención. Entonces, de la misma manera que ustedes llaman a eso CAMAD, yo tengo que decir, mire, yo lo que voy a hacer, no voy a hacer la revolución porque entonces no me dan plata para esa cuestión, ¿sí? Sino que lo que yo voy a hacer es que voy a proponer algunas terapias de sustitución, porque ese es el gancho para que yo pueda trabajar con el Estado. No sé si me he explicado y todo el mundo me está entendiendo lo que estoy diciendo. Entonces, para mí, o sea, yo insisto, sé que eso es ser reduccionista, pero yo en este momento necesito el reduccionismo para cambiar la gravísima situación que nos tienen estas personas y sus entornos familiares y sus entornos sociales y comunitarios. Entonces yo hago la pregunta de nuevo, o sea, ¿cómo hacemos para llegar a terapias de sustitución con hoja de coca? Yo concuerdo contigo que el tema no es la hoja de coca, es el ritual que se construye alrededor de eso. Pero un mate de coca no le viene mal a un fumón, ¿sí? Unas hojitas de coca así puestas no le viene mal. Entonces un buen gancho, no para él, para el Estado, ¿sí? ¿Me explico? Entonces yo quiero hacerte dos preguntas. Además, como te probé, son conseguibles aquí en la ciudad, ¿sí? Entonces, mi otra pregunta, ¿no es cierto?, es cómo yo hago, o sea, esa terapia de sustitución y cómo yo trabajo para demostrarle a la autoridad sanitaria, a la autoridad criminal, que es posible entrar en contacto con esas personas desde esa perspectiva, desde terapias, ¿no es cierto?, que usan el tetrahidrocanabinol o cualquiera de los otros componentes, ¿no es cierto?, que están en la mata sagrada, ¿no es cierto?, y cómo yo puedo usar estas otras, ¿no es cierto?, también como terapia en ese sentido. No sé si eso satisface como pregunta. La propuesta voy a responder rápidamente, disculpe. La propuesta del autocambio guiado es muy importante para evitar las contingencias legales, proponiendo el tema del cannabis medicinal. Las experiencias exitosas de habitantes de la calle y de personas que consumen bazuco en Bogotá, de autosustitución con marihuana, son impresionantes. Yo no me imagino, ahí la neuropsicofarmacología que yo sé no funciona, pero funciona. Es decir, la marihuana funciona y son hartísimas las experiencias, pero yo no puedo prescribirle, entonces propongo el modelo de autocambio guiado. El modelo de autocambio guiado es, dígame usted, es decir, personas que van a IDIPRON, por ejemplo, trabajan en un hogar que se llama, de unas tesis de maestría, entonces llegan y dicen, las mujeres, es un lugar de mujeres, Luna Park, en donde dicen, yo quiero cambiar el patrón de consumo de bazuco. Y yo fumo marihuana y a veces yo me hago terapia con eso. Entonces yo oriento a la persona para que use la marihuana, eso sí lo hacemos, ¿sí? Nosotros no prescribimos, como dice el doctor, nosotros no recomendamos que lo haga porque la ley nos lo impide y porque no sería ético desde ningún punto de vista en este momento. Si no lo autoriza, lo hacemos. Bueno, en segundo lugar, si yo le doy a una persona estos, no hay 50 gramos acá, pero yo hago una infusión de 50 gramos, yo la traje y les solicité que me ayudaran con una expectativa, yo hubiera querido en un taller real tener una persona ansiosa por consumir pasta base
y hacer una prueba, un ensayo sencillo, y es darle una dosis estándar de las que yo definí para atenuar síntomas de abstinencia. No conozco esta cepa de hoja de coca, de hecho no está tostada, entonces no sirve exactamente como la utilizan nuestros indígenas, porque yo conozco la acción farmacológica de la hoja tostada, pero con esto que tengo acá yo puedo demostrarles a ustedes, con una persona que tenga ansiedad por consumir Paco, que le hago una infusión con azúcar al gusto, como si fuera el té que me acaban de dar allí en un restaurante, también de hoja de coca, claro, era muy poquito, pero con una dosis de las que yo definí se puede lograr una concentración de cocaína alcaloidal suficiente para que funcione como un agonista parcial y produzca efectos submaximales y atenúe los síntomas de abstinencia. Hay otras dosis estándar para terapia de mantenimiento o para terapia de sustitución, se lo desea, y también para terapia de recaídas en personas que ya han dejado el consumo. Esa sustancia en Colombia, por condiciones legales de nuestra Constitución del 91 que ponderó mi colega acá esta mañana, está permitida en Colombia, porque nosotros somos un país multicultural, somos un país multiétnico y nadie puede, le decía yo al Ministerio de Justicia y del Derecho en estos días, nadie puede impedirme a mí usar hojas de coca porque yo soy indio. Y a mí demuéstreme que no lo soy. Si quiere, hágame una prueba de ADN mitocondrial y le demuestro que sí soy indio. Y yo quisiera poner otro ejemplo pequeño, porque me gusta el tono que se está poniendo y la cosa como es. Nosotros nosotros no le tenemos miedo de ir a la cárcel, pero no vamos a ir gratis, ¿sí? Entonces digamos, hay una serie de cosas que se trabajan y se hacen, pero que nosotros no las tenemos escritas, expuestas en el ámbito médico porque no podemos. Sí, porque no podemos. Pero podemos dar cuenta de cosas que hicieron antes de que yo llegara. ¿No? Antes de que yo llegara. Y tiene que ver con esto. Por ejemplo, hasta hace muy poco la totalidad de los chicos que iban al Lidipron, que ingresaban libremente al Lidipron, eran policonsumidores, y dentro de ese policonsumo estaba el bazuco. ¿Sí? Ellos dan cuenta durante el proceso de desintoxicación por el cual ellos mismos optan, ¿sí?, que el cambio del consumo de bazuco por marihuana lo sacó del bazuco. Es un rollo puesto ahí, digamos que ese es una realidad que nosotros constatamos. Por ejemplo, cuando yo llegué, la primera vez que hago el yoyo, cuando yo llegué, lo primero que hice es: ¿dónde están los chicos que tienen alto consumo? Y estaban en un hospital psiquiátrico. Entonces fui al hospital psiquiátrico y de hecho los niños ya no consumían, babeaban. Estaban en una esquina, babeando, quietos, muy bien ordenados, no le ponían problema a nadie. Lo primero que hicimos de manera ipso facto fue sacar a los niños, ¿sí?, y llevárnoslos a un sitio a jugar. Esto hace exactamente un año. Hoy los niños en su totalidad están en el sistema educativo, en el sistema recreativo, etcétera. Yo creo que eso es sustitución de una cosa por otra. No lo puedo sustentar científicamente, pero yo no trabajo en un laboratorio, yo no soy un científico. Yo trabajo en un tema social y no me voy a negar nunca a sustentar que existen unos contextos para que eso se pueda dar. Y si uno no contempla eso, pues se puede equivocar con mucha más certeza. Yo tengo una pregunta para el compañero que habla de la experiencia propia. Tenemos similitud en la experiencia de consumo y me llama la atención la juventud que tú tenés y el nivel de preparación. Entonces, si tú hubieses nacido aquí en Chile, estoy seguro que hubieses tenido un diagnóstico paupérrimo hecho por algún psicólogo o algún psiquiatra, desde la perspectiva que tú a los 5 años ya estabas consumiendo alcohol. La pregunta mía va enfocada en ¿cómo logras educarte, cómo lograste terminar tu educación básica o media aquí en Chile con respecto a la similitud allá en Colombia?
Bueno, eso también puede explicar lo que quería explicar hace un rato. Lo que dije de que entre usuario de sustancias psicoactivas y adicto hay un abismo gigantesco. Lo mismo entre los estadios iniciales de la adicción y los estadios finales de la adicción también. Los estadios iniciales de la adicción son meramente psicosociales, no tienen que ver nada con medicina y se pueden sustituir con educación. Formación del carácter, manejo de las emociones, identificación de los sentimientos y manejo de los sentimientos. Todo este desequilibrio que puede ocasionar la ausencia de estas anteriores puede llevar a una adicción. De alguna forma, el yo haber consumido sustancias desde los 5 años y haber nacido en un sitio de consumo, haber vivido todo este tipo de experiencias y al haberlas superado, hizo que de alguna u otra forma me apegara a la vida de una forma irracional y siempre pues me estuve acompañado de libros, leí muchísimo desde niño. Mi abuelo fue gobernador de un departamento importante en Colombia, vengo de una familia importante de Colombia, solo el sector de mi familia tuvo unas condiciones de sustancias bastante agudas. Entonces esa circunstancia hizo que siempre hubiera mucha literatura especializada y muy interesante que pues me llamó la atención y desde muy niño, inclusive yo creo que por ahí desde los 5 años empecé a leer todos los libros que dejó mi abuelo y todos los libros que habían. Entonces realmente aprendí de absolutamente todos los temas y pues eso fue lo que hizo realmente que compilara todo lo que necesitaba el distrito también en cuanto a salud pública en el asunto del bazuco con el cannabis, además porque yo no me estoy inventándole la sustitución con cannabis. La sustitución con cannabis se hace en la calle en Colombia desde hace por lo menos 30 años. Eso es, exacto, hace 50 años. Entonces, y terapia sustitutiva la hace casi todo el mundo, porque si conocemos la adicción, no es una dependencia a una sustancia, sino a una conducta, a una persona también. Entonces, sustitución puede ser un cigarrillo. Perfectamente, la sustancia más blanda es el cigarrillo, todo el mundo hace sustitución con el cigarrillo, por alguna persona, por alguna conducta o por alguna otra sustancia, puede ser el tinto, no sé, el churrasco. Yo creo que ya cuando llega la fase final de la adicción, cuando hay una cronicidad, yo creo que ahí sí es el momento cuando puede hablar pues un médico acerca de la situación. De resto es psicosocial. ¿Ya lo tienes allá? En la ley actual en Colombia, ¿existe alguna posibilidad de emplear, o sea, permite emplear legalmente el cannabis medicinal? Porque acá en Chile, por ejemplo, el SAC permitió algún permiso, fue el Instituto de Salud Pública el que puso las limitaciones. O sea, a media tenemos un procedimiento que se podría, sin cambiar en la ley completamente, emplear. Entonces la pregunta es si es que había algo parecido en Colombia. Y la otra pregunta es ¿cuál es su experiencia sobre la participación de los usuarios de los CAMAT en la planificación y evaluación de esta política pública? Porque algo que aprendí en la comisión de hace poco, de la experiencia de los compañeros que estaban ahí, era que los usuarios de droga y la comunidad en general tiene que tener un control sobre las políticas públicas para que éstas sean efectivas y eficientes. La ley sí lo permite, hay un acuerdo, pero no está reglamentado. Es decir, hay un acuerdo que se llama el Acuerdo 002 de 2006 que permite el uso medicinal de estas plantas, pero no está reglamentado en este momento, pero sí no lo permite. Lo que pasa es que se está haciendo con vacíos legales. Yo estoy trabajando bajo ciertos vacíos legales. Digamos, el artículo 3 de la Ley 30 habla de que el uso científico y medicinal de las plantas de las cuales se obtienen estupefacientes está limitado al uso científico y médico. Ese no está reglamentado. Actualmente yo estoy trabajando con el Ministerio de Salud a la par con ellos para reglamentarlo. Después de yo haber descubierto, pues prácticamente yo estuve más de 10 años también en Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos y eso, y siempre estuve aguantado, siempre. O sea, realmente después de haber descubierto lo del cannabis hizo en mí, de haberme desaparecido todos los síntomas de la enfermedad crónica de adicción,
pues yo tenía que ayudarles a lo que estaban buscando en el distrito. Ahí fue cuando busqué al distrito, busqué las leyes y pues les caí por ese lado. Me recorrí el Ministerio de Salud durante meses de piso en piso y todo el mundo me dio la espalda y la gente empezó a darme papelitos en los corredores y en los ascensores de hablé con esta persona, hablé con esta otra persona y así fui buscando. Después apareció el acto legislativo 002 del 2009 donde decían que el consumo de sustancias psicoactivas era penalizado, totalmente ilegal, pero había una excepción y era que se podía usar bajo prescripción. No dicen si prescripción médica, ¿no? Dice prescripción. Exacto. Y la otra es la ley 1566 del julio 18 del año pasado. Son de esas tres leyes, son bastante importantes. Y la ley 1566 declara al adicto como enfermo y le da sus derechos. Por ejemplo, uno de los derechos principales que otorga la ley 1566 es que el adicto puede escoger su propio tratamiento. De ahí viene que podemos utilizar el autocambio guiado. No le estamos dando cannabis a nadie, simplemente ofrecemos alternativas. No, lo mío es una reflexión cortita y entendiendo todo lo que se ha generado y su experiencia personal. Yo noto, uno es la sustitución, el otro el desarrollo de la vida comunitaria como herramienta de transformación, ¿ya? Y la prevención. Cuando nosotros trabajamos con niños, trabajamos con jóvenes, estamos retrasando el consumo, lo cual nos sirve para nosotros poder de una u otra forma alejar a los cabros, las cabras, los chiquillos del consumo de cualquier sustancia. Lo que quiero resaltar y que es muy difícil entender su proceso, principalmente el comunitario, acá en Chile, es que Chile es un modelo muy individual, muy competitivo, muy del sujeto en una sociedad que tiene poca vida comunitaria. Hoy día, no sé, intentar desarrollar vida comunitaria en Chile es muy complejo. Y tenemos que entender que una política de consumo o una acción de consumo sin una transformación social general, o sea, si no va de la mano, ¿ya? La política de consumo con una transformación no se va a lograr, y ahí entra lo del sistema económico, lo de la discusión, lo de lo grande, porque podemos de una u otra forma lograr que uno de nuestros usuarios reduzca su consumo, pero si no hay una vida comunitaria, si no hay una política comunitaria, si no hay una acción de Estado, una acción de país, o sea, salvamos a uno pero se meten 10, ¿me entienden? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. La intervención individual va de la mano con la vida comunitaria y la transformación social. La transformación social me refiero a una sociedad mucho más solidaria, respetuosa, en donde nuestras juntas de vecinos vuelvan a activarse, a tomarse las calles, ya que con la acción de, no sé, del baile religioso, del club deportivo, de la orquesta sinfónica, logremos darle frente, quizás no violento, a los narcotraficantes, al piloto, tampoco excluyéndolo, quizás invitándolo a formar parte de todo esto. ¿Me entienden? Por eso es tan difícil comprender lo que está pasando en sus intervenciones. Nosotros tenemos algo similar en Iquique, o en una población de alto riesgo. Yo soy el asesor de un comité de vivienda, ahí me la ingenio para buscar cómo construir, y el compañero trabaja con niños. Y aparte intentamos incluir a los cabros que están en el consumo de PVC, brutal. Muchas veces la gran parte no nos resulta, pero estamos intentando desarrollar el trabajo comunitario. En Chile se perdió el trabajo comunitario, se perdieron los ritos, los mitos, las tradiciones de la población, del barrio. Poca gente se conoce, las rejas de la casa cada día son más altas. La vida del sujeto es sobre la vida de la comunidad. Entonces por eso es muy difícil entendernos. No hay que desesperarse tampoco. Si vamos a lograr una política de cambio, tiene que ser con una transformación social de toda la área. Salud, vivienda, trabajo, educación, etcétera, etcétera. Eso. Yo, que como soy psiquiatra, voy a tener que hablar para ver si sobrevivo una hora más. Pero tú eres un psiquiatra parcero.
Bueno, mira, este discurso parece que lo he escuchado antes y lo he leído antes. El discurso de que tenemos la receta única. Yo sé que ustedes no van para allá, pero la receta del trabajo comunitario versus el trabajo individual. La receta del trabajo tradicional y ritual con la fitoterapia versus el trabajo de la medicina y los psiquiatras. Y creo que como yo entiendo, el interesantísimo trabajo que ustedes hacen, original, creativo, sacrificado, profundo, humanitario, es una forma de ver las cosas que por sí sola, también la historia ha demostrado que no tiene capacidad para superar los problemas de las adicciones. No la tiene. También la psiquiatría tradicional con su diagnóstico es parte de la historia de nosotros mismos como humanidad. Es un progreso de etapas en que conseguíamos la medicina de una manera más natural, buscando mejorar el efecto de esa medicina, y se llevó a los laboratorios, se llevó a la ciencia y todas esas cuestiones. Se aislaron moléculas para tratar de conseguir efectos específicos que queríamos resaltar en contra de otros, etc. Fuimos purificando el intervenir más silvestre. Y en ese camino, en el tema que nos compete, las adicciones, yo estoy en condiciones por experiencia, y a lo mejor aquí hay mucha gente que trabaja también en instituciones y ONG que ven pacientes, digo que ese estilo de trabajo que aparece de repente como reduccionista cura a mucha gente. Yo curé gente en mi consulta sentado solo él y yo, gente que ha venido de comunidades y que han pasado por muchos tipos de tratamiento. Así que están bien los psiquiatras, están bien los psicólogos, está bien la ciencia, está bien el trabajo en los laboratorios, está bien el trabajo de Senda, dentro de su naturaleza y de su perspectiva. Está bien lo que están haciendo ustedes. Está bien lo que hacen los mismos, las mismas personas que sufren la enfermedad o la situación de pobreza y de exclusión. Y lo que tenemos que hacer el esfuerzo es tratar de ver, teniendo al frente todas estas opciones, desarrollar una mirada que las incluya a todas y a cada una de estas herramientas les dé su lugar. Yo comparto plenamente eso. Yo voy a terminar de decir lo que voy a decir hoy, plenamente eso de miradas mucho más holísticas. Aquí no puede haber, aquí digo, en el manejo del tema, la competencia, el metarrelato que dices tú que los contiene todos, es un campo en todo el buen sentido de la palabra de la experimentación. Hay una cosa que sí creemos nosotros, que sin amor no es posible. No es solamente un ejercicio de intelectual, científico. Nosotros creemos eso. Puede ser setentero, marihuanero, jipero, pero en nuestra alcaldía somos así. ¿Sabe cuál es la consigna de la alcaldía? La política del amor. Y lo que pasa es que a nosotros no nos da pena eso. ¿Sí? Entonces, digamos, sobre eso es lo que nosotros nos movemos. Trato, y si puse la palabra, presento las disculpas en la discusión. Nosotros no somos un modelo, nosotros no construimos un modelo, no pretendemos ser un modelo para nadie, ¿sí? No pretendemos ser un modelo absolutamente para nadie. Y cierro con esto, ¿sí? Hoy acabo de leer en la prensa colombiana, el gobierno tomó la determinación de prohibir, voy para el tema de lo comunitario, de prohibir las adopciones en Colombia para los extranjeros. ¿Saben por qué? Porque Colombia hasta ayer fue el país que más entregó en adopción a sus niños hijos.
Y se descubrió, que ya lo sabíamos, que realmente no los entregaban en adopción, sino que los vendían. ¿Sí? Nosotros tenemos una propuesta frente a eso, es que los chicos y las chicas sean adoptados por la comunidad. Y eso es lo que nosotros hacemos en nuestro trabajo. Por ejemplo, nosotros tenemos en el IDIPRON 1.500 niños internos. Nuestro indicador de logro ya no es más el del gobierno anterior, que para nosotros es neoliberal, y es entre más niños hayas internos, mejor es la política pública. Entonces, a internar niños. Nosotros decimos, entre menos niños haya interno, posiblemente la política pública está funcionando mejor. Pero la política pública nuestra es ir y trabajar en la comunidad para que no tengamos que ir como pescadores al Bronx, a la L, a las ollas, a pescar al niño. Preferimos estar con él en la comunidad. Eso es así de elemental. Una pregunta para Camilo que ya te la había insinuado. ¿Por qué no nos cuentas un poco cómo cuando tú estás ahí en la montaña experimentando con las plantas? Cuéntanos un poco de eso. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo has hecho? ¿Qué buscas? Al ver que la calidad del cannabis no me servía para nada realmente, pues tuve que ir a la montaña a investigar un poco. Hice contactos con gente de España como Manuel Guzmán, como Ainsane Castillo, que pues han estudiado el tema desde hace 14 años. Y ellos me guiaron en la forma de cultivo. Incluso hubo bancos en Holanda y en España que me brindaron las genéticas iniciales y me guiaron en la cuestión de la genética. Me enviaron todos los estudios del 2012 de Alemania y de casi todos los sitios en que se hacían los estudios con cannabis y genética, y pues realmente en la montaña tenía muchísimo tiempo para estudiar. Entonces, con mi computador personal, y siempre he sido autodidacta, empírico, entonces es muy fácil aprender cualquier tema, cualquier cosa, pues lo mismo desde niño que empecé. Entonces, cacharreando empíricamente, empecé a hacer las pruebas y pues obviamente lo empecé a probar en mí. Obviamente empecé a seleccionar las genéticas, a mirar qué características tenía esta genética, qué me podía servir de esta genética. Empecé a compararlas con otras genéticas diferentes, empecé a hacer hibridación, selección de individuos, ya seleccionando los individuos escogía el genotipo o el fenotipo y también las características del efecto. Entonces, según el efecto que me fuera haciendo, sabía que realmente me estaba funcionando. Pues realmente experimenté con el bazuco más de 15 años. Entonces, sé exactamente, no lo puedo describir, pero sé exactamente qué hace. Y pues son estadios muy tempranos, pero son vías muy prometedoras. ¿Aló? Hola, mi nombre es Leila Rodríguez. Y mi pregunta va relacionada a, mira, yo trabajo en un programa de prevención comunitaria del Servicio Nacional de Menores, que es el único programa de promoción de derechos y de prevención. Sin embargo, este es el único programa que no tiene los fondos asegurados. Sin embargo, los otros programas del Servicio Nacional, que son el de Ley de Responsabilidad Penal o todos los demás programas especializados que trabajan con niños, niñas y jóvenes, mi pregunta finalmente tiene que ver con cómo allá en Colombia se asegura finalmente también un espacio para la prevención y la promoción de los derechos, que es la primera base que debiéramos tener para no llegar a las altas vulneraciones finalmente. Es como cortito. Yo supongo que como aquí el tema de los derechos es más un acto declarativo que una realidad concreta. Al menos allí es más un acto declarativo en un país en guerra. ¿Sí? Lo que pasa es que como llevamos 50 años en la última guerra, eso se va olvidando, pero es un país en altísimo nivel de conflictividad, ¿cierto? Y a propósito, por ejemplo, el primer punto de la discusión
entre las FARC y el gobierno de un acuerdo que con seguridad se va a firmar en septiembre fue el tema de la tierra, y el punto número 1.1 del tema de la tierra es el tema de sustitución de cultivos, y el punto 1.2 de la negación es el tema del narcotráfico. O sea, es de esa dimensión lo que pasa en el país y cómo lo atraviesa. Ahora, una cosa es el país, ¿sí? Y otra cosa es la alcaldía de Bogotá. Yo sé que es de perogrullo, pero digamos el país tiene una administración en esta lógica de lo que llamamos de derecha, 8 años del expresidente Uribe y luego la continuación del presidente Santos, que es distinto, pero parecido. Y nosotros administramos una ciudad, nosotros no somos el poder, nosotros somos simplemente, les administramos la ciudad de manera gratuita al gran capital, estamos ahí ya. Y tenemos una lógica que se llama el goce efectivo de derechos, digamos, porque es un reconocimiento de las últimas sentencias de la Corte Constitucional, que vienen de un proyecto de Constitución del 91, que es fruto, entre otras, de las negociaciones que nosotros hicimos con el gobierno en el año 1995, organizaciones armadas. Entonces, lo que trabajamos es en la lógica del goce efectivo de los derechos, que tiene un límite, ¿sí?, que es presupuestal. Lidia, yo creo que vas a tener, Leila, perdón, creo que vas a tener que sufrir como yo el tema del presupuesto por muchos años más. La reducción de la oferta, la interdicción fracasó, ¿no? La guerra contra las drogas no funcionó. Ahora va la plata para reducción de la demanda, y particularmente para tratamiento y para que ese modelo lo coja la Organización Mundial de la Salud, porque ya no son adictos ni delincuentes, sino son enfermos. El tema de la educación y de la prevención no está en la agenda del I took drugs. De manera que eso es un llamado a la reflexión, ¿no? Porque es precisamente el tema de la educación, es el tema de la prevención, es el tema que planteaba tu compañero de Iquique, es el tema que en el fondo todos queremos que se desarrolle, precisamente el que resulta riesgoso para los intereses económicos que hay de por medio. ¿Alguien más? Porque ya estamos en la hora. Esto es una pregunta muy pragmática. ¿De pie? ¿Por qué? Bueno. Está bien. Una pregunta bien pragmática. He hecho uso de esta sustitución en tratamiento, digamos, con pacientes con harto éxito, de sustitución de pasta base, ¿sí?, versus usar marihuana. Pero siempre trabajando en equipos multidisciplinarios se ha dado la coincidencia en que hay un tratamiento farmacológico, ¿sí?, psiquiátrico, que camina en paralelo, ¿sí?, a este uso de marihuana, ¿sí? Quisiera saber si es que ustedes conocen de estudios que conozcan la interacción entre la sustancia cannabis, digamos, y ansiolíticos, antidepresivos, incluso antipsicóticos u otros antiepilépticos que se usan para el tratamiento compensatorio en síntomas de abstinencia u otros cuadros clínicos. Claro, está descrito, yo le recomiendo mirarlo en la neuropsicofarmacología de Feldman, Meyer y Quinzer. Ahí encuentra usted todas las interacciones medicamentosas de marihuana con todas las drogas psiquiátricas, al menos hasta 2006. Drogas de generaciones recientes todavía, bueno, en los protocolos de eventos adversos más costosos, porque qué sé yo, el último está costando $5.000 o $6.000, el de los 12 meses últimos. Eso solamente pues lo acceden los grandes centros de investigación, pero el tema importante acá es, quiero hablar ahora de mi hijo, que está trabajando en una revista similar a la que nos proponen la gente de Cáñamo. Él plantea una revista en donde se hable únicamente de sustancias naturales, ¿no?
Una razón importante es que el uso de moléculas de altísima especificidad es lo que está buscando casualmente en este momento la neuropsiquiatría, ¿no? Es decir, entre más específica sea la molécula mejor por los efectos secundarios, los eventos adversos, etc. Pero es tan delicado el equilibrio neuroquímico que cualquier molécula que usted ponga en la balanza del sistema de neurotransmisores produce unos cambios tan complejos que podríamos con una sola de ellas llenar la enciclopedia británica, que ya no es en papel sino digital, ¿no? Entonces, yo espero que la educación, mi querida Leila, que la educación nos ayude a producir coctelitos de propios neurotransmisores, porque es que resulta que ninguna molécula farmacológica, ni psiquiátrica ni natural, produce algo que ya no esté en el repertorio de respuestas biológicas y comportamentales de nuestro organismo. Nosotros podemos generar cualquiera de los efectos que producen las sustancias psicoactivantes, ¿no? De manera que la idea es un poquito que usted, que ha curado gente solo conversando con él, ¿sí? Lo que ha ocurrido ahí es que cada uno aprende a prepararse su coctelito a través de música sinfónica, de ajedrez, estás probando tú ahora, etcétera. El tema probablemente es que en algún momento no necesitemos de esas moléculas. Las sustancias naturales pueden ayudarnos y seguramente nos van a ayudar. No creo que el sistema nervioso esté en el culmen de la evolución y que las funciones cerebrales superiores y que nuestros sistemas, los demás sistemas de los tejidos estén en el punto perfecto. De hecho, opino que las sustancias naturales, no solamente aquellas que no producen efectos psicoactivantes, sino aquellas que también lo producen, ayudarán a que continúe la evolución biológica de la especie, porque nosotros creemos que la evolución biológica de la especie ya se acabó y resulta que no. Muy probable, a veces yo digo, una neoplasia, quien quita que sea el órgano de la bondad y la estemos cercenando, no sé, ¿no? Es decir, nuestro saber es muy contingente, muy centrado en un tiempo y en un espacio muy limitado, tenemos un saber muy arrogante y nos falta mucha humildad. Por eso el tema de la sabiduría ancestral no es traer eso para acá, ni es que todos quepamos, pero hay que aprender mucho de ahí, ¿no? Entonces, ese tema es un tema fundamental y crucial y que atraviesa mucho por el tema, lo que llama ahorita la Royal Society, la neuroeducación, porque pensamos que los desarrollos biotecnológicos pueden ser viables, pero no son moralmente aceptables. Y aquí estamos hablando de psicofarmacología. Hablando del individualismo, pienso yo que el tema del doping cognitivo es algo que tiene que trabajar esta sociedad, el neuroenhancement, ¿no? Es algo que no se discute, ¿no? Pero yo no sé si los neurocirujanos o los conductores de camión que van al norte grande o que van al sur o la gente que está navegando allá en el territorio extracontinental o ustedes mismos o yo he usado también todas las drogas, ¿no? Y desde muy chiquito también, ¿no? Todas. No he consumido heroína, heroína sí fumé, pero no he consumido éxtasis, ya estoy muy viejo, ya no consumo nada, ¿no? Porque ya... Sí, es una lástima, pero yo también he consumido todo. Éxtasis no. Bueno, es lo único, pero ya no me da la cabeza para eso, ¿no? Sí, bueno. Pero entonces el tema del doping cognitivo es algo muy importante para trabajar en esta sociedad, ¿sí? Precisamente en las sociedades individualistas la competencia que hay es muy grande. Y eso es algo que no se toca, ¿no? Si el banquero usa su doping cognitivo mientras sea funcional, mientras tenga su BMW, su Jaguar, etcétera, no hay ningún problema. Pero ese es un tema que probablemente en Chile haya que afrontar ya. El dopaje cognitivo. Bueno, les quiero... ya estamos a la hora de terminar. Y a modo de conclusión sería una reflexión que se me ocurre, es que acá nosotros en los dispositivos de salud mental que tenemos en la red estamos trabajando de manera bien específica y bien similar a lo que ustedes nos han relatado, porque los pacientes que llegan con problemas de consumo
de pasta base o bazuco, llegan ellos dispuestos, digamos, a establecer un contrato terapéutico que se basa en el principio de autonomía que ellos tienen para fijar sus propias metas terapéuticas. Muchas veces ellos deciden, digamos, establecer naturalmente una terapia con cannabis, en estos casos con pasta base. El problema nuestro es distinto al del Distrito Federal de Bogotá, porque la ley nuestra impide, digamos, el uso médico de la cannabis en cualquier circunstancia, a menos que sea un consumo privado, no concertado, digamos. Hay una particularidad. Entonces lo que pasa es que los equipos de salud mental en Chile están trabajando en cierta manera al límite de la legalidad, digamos, es un espacio que ellos han estado ocupando, pero siempre entregando, igual que ustedes relatan, digamos, entregando la autonomía de la decisión al paciente. Y el paciente tiene la libertad de modificar ese contrato terapéutico en cualquier minuto de la terapia, cuando él crea que ya no puede más o ella crea que no va bien. Y eso es una cosa que es bien notable para nosotros acá en Chile, porque en realidad hablando con distintas gentes de los equipos me doy cuenta que eso está pasando, y también es un llamado a las autoridades nuestras a que se hagan, digamos, presentes y den una solución a esto, que la política así como está no puede seguir dando respuesta a las necesidades de la gente. Y bueno, quería agradecerle a Camilo Borrero, a Juan Daniel Gómez y a José Miguel Sánchez por sus interesantes presentaciones y aportes que han sido sin duda muy significativas para todos nosotros, y les deseamos que tengan también un feliz retorno a casa.